Qué ciudad increíble Bogotá. Su gente, sus colores, su historia. Es un mundo increíble que se abre ante ti. Quiero mostrarte un viaje que hice hace algunos años. Realmente traté de entender mucho de esta ciudad tan cercana al cielo, a más de 2000 metros de altura, caótica pero muy viva, como pocas otras en el mundo. Donde a pocos cientos de metros convivían el Palacio Presidencial de Nariño y el Bronx, un gueto aterrador en pleno centro donde ni siquiera la policía se atrevía a entrar y que fue desmantelado con el ejército años después. En esa época Gustavo Petro se estaba lanzando al escenario político nacional y el proyecto de paz con las FARC estaba en sus inicios. El pueblo colombiano, consultado mediante referéndum, estaba en contra. Muchos no entendían cómo personas que se habían manchado con crímenes terribles no solo podían ser perdonadas, sino que incluso podían entrar al Parlamento y gozar de los beneficios relacionados con los políticos. Yo traté de entender cuál era la situación en el país, visitando y viviendo en su capital. El país prácticamente se colocó en dos bandos, a favor y en contra del proceso de paz, advirtiendo que muchos utilizaron esto como causa para mirar los acuerdos como el todo del proyecto de paz, cosa que no es cierta. El país, mediante muchas estrategias políticas, se colocó en los que sí quieren la paz y en los que no quieren la paz. La Iglesia se ha mantenido siempre en la defensa de que la paz la queremos todos. Había un ambiente extraño en el país, una mezcla de duda y esperanza de que pudieran terminar finalmente 50 años de conflicto que habían causado tantas muertes. Una esperanza que naufragaría. Vemos resurgir nuevas formas de violencia, especialmente por el accionar de bandas criminales y de grupos en los barrios, en los campos o de disidencia de las guerrillas. El riesgo para los sacerdotes es real. Yo creo que nos hemos tenido que armar de valor para saber denunciar estas formas de violencia. No es fácil, porque en la mayoría de estos grupos hay intereses o de narcotráfico, o de control territorial, o de imposición simplemente violenta de ideales. No podemos sacar a los sacerdotes de las zonas difíciles, porque allí ellos son un factor de unidad que ayuda a acabar con estas raíces de violencia. Nosotros tenemos muy consciente que la misión de la Iglesia es pastoral, no es de manejo político de las situaciones. Esto a veces le cuesta entender a las personas. Los criterios de acción de la Iglesia Católica son los del Evangelio, no son los de las componendas políticas. Otro problema grave que contribuyó significativamente a la xenofobia hacia los venezolanos era el enorme número de personas que llegaban constantemente del país vecino, huyendo desesperadamente de la pobreza extrema y de la dictadura de Maduro. Esta migración masiva generó tensiones sociales y económicas que alimentaron los sentimientos anti-venezolanos en diferentes sectores de la población colombiana. Yes, we
what we have seen on the ground in terms of the protection gaps that exist is starting from, for example, the child recruitment by the illegal armed groups that are operating, especially at the border. Also, given that Colombia and Venezuela has over 2,200 kilometers of the border, and that there are only 7 official entry points. There are many people who opt, for example, to come to Colombia in an illegal manner, and therefore they are very subject to, for example, the human trafficking and then exploitation. We have also seen a problem of the sexual and gender-based violence towards women and girls in principle, but also for men and boys. Additionally, there are issues of xenophobia and also labor exploitation. There are also a lack of access to healthcare or education. Los albores del proceso de paz en Colombia marcaron un momento histórico sin precedentes. Este ambicioso proyecto buscaba desmovilizar a la guerrilla más antigua de América Latina, transformando a miles de combatientes en civiles y reintegrándolos a la sociedad colombiana a través de programas de reinserción. Estamos desarrollando un proceso de paz con la exguerrilla de las FARC, que ahora se ha convertido en partido político, pero esto ha tenido una serie de complicaciones en el ámbito de la seguridad nacional. Encontramos un buen número de sus integrantes que no se acogen a este proceso de paz y forman unas disidencias que en la clasificación de los grupos que siguen delinquiendo en el país, nosotros los llamamos GAOs residuales. Están ubicados unos al norte del país, otros en la costa chocuana y otros en el sur del país. De tal suerte que esto ha complicado un poco la seguridad en términos de narcotráfico, porque son estructuras que se han aliado con el ELN y con los otros GAOs como los pelusos que delinquen en el Catatumbo, los puntilleros en el sur de Vichada, para efectos del negocio del narcotráfico. Son áreas donde el clima es perfecto para el cultivo del narcotráfico. En este punto rojo que se localiza en las partes donde se encuentra el ELN. Esta operación específica se llama Operación Relámpago Rojo y hay unas unidades especializadas en la doctrina de ELN y en la forma de delinquir del ELN. Cada uno tiene una forma diferente de trabajar. El ELN utiliza la intimidación, pero el ELN es una guerrilla de más de 35 años que está delinquiendo en el país. De tal suerte que en los sitios donde se ubican normalmente hay alguna clase de riqueza. Para efectos de hablar Catatumbo, Arauca, es petróleo. Para efectos de hablar del sur de Bolívar, son minas. Para efectos de hablar Tumaco, Chocó, es producto de la hoja de coca. Pero allá tienen unos asentamientos y su trabajo también tiene que ver mucho con el relacionamiento y el dominio sobre la población civil, bien sea por intimidación, bien sea por convencimiento. En ese sentido, la fuerza se ha adaptado precisamente para trabajar en todos los campos de acción donde el ELN trata de ejercer su control sobre la población. Llamamos la operación Zeus, que es una operación contra el GAO residual, aquellos grupos de las FARC que no se quisieron desmovilizar. Son pequeños grupos que se instalan en corredores del narcotráfico, pero que hasta ahora están nuevamente reorganizándose. Esos pequeños grupos pues son atacados con unidades especializadas también muy pequeñas, entendiendo de que el plano como ahora lo colocan en el teatro de operaciones, pues nosotros también tenemos que adaptarnos a eso. Los ataques con ácido contra mujeres se convirtieron en una terrible realidad en Colombia durante varios años. Estas agresiones, motivadas principalmente por machismo, celos y venganza, dejaron a cientos de víctimas con desfiguraciones permanentes y traumas psicológicos profundos. El caso más mediático fue el de Natalia Ponce de León en 2014, cuya valentía al denunciar públicamente su agresión ayudó a visibilizar este grave problema.
Hace 22 años, ya ahorita en octubre van a ser 22 años, soy la primera víctima registrada en este país. Llegaron a la puerta de mi casa, pues golpean y lejos de imaginarme salgo con mi hijo y con mi hermana y nos tiran un químico que nos causa quemaduras fuertes, donde gracias a Dios, digo yo, la gran parte me la llevé yo y no ellos, y fueron quemaduras de tercer grado profundo. En el 2012, tras una agresión a una chica que pasaron por una nota de televisión, a mí me dejó muy impactada de ver que por primera vez cogen a una persona en flagrancia o lo cogen ahí en el acto y lo sueltan porque medicina legal no había dado una incapacidad superior a 30 días. Entonces a mí eso me impactó mucho porque es como devolverme en el tiempo y entender que esto no dura 15 días, ni un mes, ni 3 meses, sino que dura años. Yo llevo 22 años y todavía hace un año tuve una cirugía y todavía tengo pendientes otras y tratamientos y agujas y un montón de cosas, que es donde entiendes que esto no para nunca, que las cicatrices a ti no se te van a borrar jamás, que las oportunidades que perdiste, que tus hijos tristes, tu familia triste, o sea, eso no lo va a borrar nadie. Las agresiones no han disminuido, al contrario, siguen y siguen a la orden del día, y la respuesta institucional todavía es muy precaria, es muy lenta, es muy victimizante, aunque han habido logros importantes, pero vemos que no, la respuesta no es suficiente para lo que sigue pasando con las víctimas en el país. Pues generalmente suelo ser yo la primera que tiene el contacto con ellas. Digo con ellas porque sobre todo son ellas las que llegan a la Fundación Reconstruyendo Rostros. Y lo primero pues es un abrazo, es mirarnos a los ojos. Obviamente entiendo cuál es su drama, cuál es su tragedia, cuál es su dolor, cuáles son sus necesidades. Pienso que sobre todo es eso, buscando una mano amiga, primero que las entienda, que las escuche sin morbo, y segundo que realmente las ayude, ¿sí? Las apoye y las entienda. También fueron los albores de un periodismo diferente, más independiente y vehiculado por las redes sociales. Un periodismo de opinión que sí, creó monstruos, pero que también permitió una circulación de ideas sin precedentes en Colombia y en América Latina. A veces a mí como que yo me pellizco y digo, bueno, ¿en qué momento ese insulto de las redes sociales pasa a ser una agresión física? Nosotros no sabemos reconocer eso realmente. Entonces ahí es donde está el miedo y el temor. Nos duelen las cosas que suceden en este país y como nos duelen, pues así las tenemos que decir. Entonces nosotros un poco enterramos esa neutralidad del periodismo, que es que no siente, que es objetivo, que mira todo como un narrador omnisciente. Pues no, nosotros estamos metidos en esto y a nosotros nos duele lo que pasa en este país. ¡Elecciones el domingo! ¡Revolución! No, nada de eso. Que la lluvia, que el huracán Matthew, que estoy súper enguayabada, que si no acabo Casa de Papel es posible que me infarte, bla, bla, bla. Sí, la gente en Colombia no vota por física mamera, pero también porque los puestos de votación están a kilómetros de distancia. Porque mi voto no va a cambiar absolutamente nada. ¿Y para qué voto si todos esos políticos son unos cochinos? Ahora, la emoción en sí misma para comunicar de pronto no serviría para muchas cosas, pero si esa emoción le metes investigación y le metes el mismo rigor periodístico que has usado durante años, pues puede que haya una combinación interesante. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, dotar de emocionalidad el periodismo, porque y sobre todo un sentimiento particular que es la rabia. O sea, nosotros hablamos con rabia en nuestras columnas y acá la rabia estaba un poquito mandada a recoger, como que sobraba, como que la gente era muy diplomática, muy respetuosa por el mismo conflicto armado, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿para qué se usa la rabia en este país? Para hacer la guerra. Pero ¿qué tal que si nosotros la hacemos para comunicarnos y dotamos esa rabia de argumentos? O sea, no es rabiar por rabiar o emberracarnos por emberracarnos, sino realmente para comunicarnos. Sino que queríamos hacer periodismo desde las tripas, o sea, con nuestras vísceras. Yo siento que nosotros nos movemos un poco entre la valentía y la ingenuidad, ¿no? O sea, como que a veces a nosotros nos dicen, uy, pero qué peligro lo que están haciendo en este país, además, que matan gente por hacer eso. Pues
pues no sé, no he sentido nunca me he sentido en peligro, nunca me he sentido amenazada, nunca siento que salgo a la calle y me siento observada o que me va a pasar algo, no. Yo todo el tiempo estoy recibiendo críticas, insultos, comentarios, memes, montajes de mis fotos, fake news que hacen sobre nosotros, sobre la puya y sobre mí, sobre mi vida personal. Eso es harto, eso a veces uno dice, ay, ya no quiero más esto. Pero lo que yo hago es como tener muy claro esto para qué sirve. Nosotros para qué estamos haciendo la puya, para quién estamos haciéndola. Entonces, al final los comentarios y los insultos que son muy demandantes, que son abrumadores, pues pasan a un segundo plano. Porque nosotros estamos concentrados en hacer un buen producto y una buena videocolumna de opinión para la gente. O sea, ese es nuestro propósito. Si nosotros olvidamos ese propósito, pues ahí sí nos vamos por los comentarios, ahí sí empezamos a hacer más de la farándula, ahí sí, y a nosotros no nos importa eso. Nosotros somos periodistas que hablamos de la forma en la que hablamos y que generamos debates en una sociedad y en una población que no los tenía. Pero, ¿cuál fue el papel de los artistas? A menudo comprometido y activo para contar, no solo con palabras, sino también con obras de arte, el cambio de toda una sociedad, sus desafíos, sus éxitos y sus derrotas. Cuando tú tienes muy pocas oportunidades, tienes que aprovecharlas. Cuando tu realidad es difícil, digamos que hay lugares en donde hay pobreza absoluta, no es mi caso, pero donde hay pobreza absoluta, quizás aprender a cantar es la única opción que tienes para salir adelante. Quizás pintar es la única opción que tienes para salir adelante. Cuando el arte y la expresión se vuelve una cosa vital, importantísima para tener algún punto, un objetivo, una meta, el arte se vuelve un medio pues, importantísimo. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo al cambio y hay dos factores en particular, el miedo y la falta de educación. Es muy difícil para una persona que no tiene ningún recurso de educación alguno defenderse con la publicidad política y el acoso tan severo que se le hace políticamente. Es complicado encontrar una persona que pueda decir abiertamente en la calle que yo soy de izquierda o me parece que ustedes están teniendo una actitud política de ultraderecha, porque es muy posible que todo el resto de gente, así no sea cierto o sea cierto, inmediatamente le van a tener como una especie de bloqueo y lo van a mirar mal o le va a pasar algo así. ¿Por qué? Porque hay miedo y hay desinformación. Han pasado varios años desde aquel viaje a Bogotá y Colombia sigue siendo ese país de contrastes que me fascinó entonces. Algunos desafíos persisten, la desigualdad, la violencia urbana, las tensiones sociales, pero también han surgido nuevas esperanzas, nuevas voces, nuevas formas de resistencia y creatividad. El Bronx ya no existe, las FARC se transformaron, pero nacieron otros problemas y otras oportunidades. Colombia sigue siendo un laboratorio social único en el mundo. ¿Y tú? ¿Cómo ves Bogotá y Colombia hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece igual? Cuéntamelo en los comentarios.